Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, sabes que vamos a ver de todo, vamos a ver amor, vamos a ver trabajo, vamos a ver economía y todo lo que pueda pasar a lo largo del año 2022. Vamos a comenzar, mi queridísimo Cáncer. El mes de febrero es un mes bastante bueno para lo que es el trabajo, para las nuevas oportunidades. Cáncer, tendrás nuevas oportunidades. Es lo que marca a lo largo del mes de febrero. Donde tú te hayas dirigido a lo largo del mes de enero, estarás, o donde hayas puesto tu energía, tus ojos, estarás en el mes de febrero en ese lugar. Así lo dicen las cartas. Cáncer, vamos a seguir. En un principio están saliendo muy buenas cartas en los primeros meses del año. Todos los que estéis esperando reanudar algo de vuestra vida, se verá reanudado a lo largo del mes de junio aproximadamente, ¿eh? Se reanuda a lo largo del mes de junio, el mes junio o julio. Son 2 meses de muchos cambios, de reanudar, de cambios y demás. Yo tengo que decir, Cáncer, en este caso, que a partir de agosto, aquí ya es tiempo de cerrar etapas. Dicen, será tiempo de cerrar etapas, de terminar con lo que haya que terminar. Y todo depende de algo que ocurra en el mes de noviembre, habrá un estancamiento en tu vida o no. Todo depende de lo que ocurra a partir de ese cierre de etapas. Cáncer. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, vamos a ir ahora sí por partes. Vamos a seguir con el trabajo. Vamos a ver. Cáncer. Y el trabajo, año 2022. Cáncer, los que no tenéis trabajo, como te he dicho, donde tú pongas la mirada a lo largo del mes de enero, en el mes de febrero será cumplido. Los caminos los tendrás abiertos, pero no sentirás esa seguridad hasta mitad de año en ese trabajo. A partir de ahí, a partir de mitad de año, a partir de ahí puedes decir que estás en algo seguro o que estás en un trabajo seguro para ti. Los Cáncer que sí estáis trabajando, ciertos cambios o cierta inestabilidad hay en los dos primeros meses del año. Se irán calmando las cosas en el trabajo y verás un poquito más la luz en todo esto. Igual a mitad de año, en el lugar que tú estés trabajando se tomará una decisión. Yo la decisión no la veo mala para ti, Cáncer. Yo en este caso no la veo mala para ti. Los Cáncer que tengáis un negocio o algo por el estilo, dice que a finales de año ocurrirá algo muy importante en tu negocio que te traerá el triunfo y te traerá alianzas con otras personas con mucha fuerza dentro de tu negocio. Para todos los demás os diría, los caminos los tenéis abiertos, sobre todo para los que no suceda lo del mes de febrero. En el mes de abril los caminos están abiertos, en el trabajo, en lo laboral. Tendrás mucha oportunidad de comenzar a trabajar, Cáncer. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu economía.
Enero y febrero, Cáncer, son 2 meses bastante confusos en tu economía. Supongo que para todo el mundo igual, ¿no? Pero bueno, será en este caso por otras cuestiones. En el mes de marzo y abril será bastante importante en tu economía porque tú recibes algo. Recibes algo que tú no esperas. Soluciones con cosas del pasado, todo lo que tenga que ver con dinero del pasado. Dice, se van a ver solucionadas casi a mitad de año. A lo largo del mes de septiembre, todo lo que tenga que salir a la luz relacionado con la economía, ya sea por temas familiares o lo que sea, va a salir. Y se verá solucionado a raíz del mes de octubre. Todo lo que tenga que salir va a salir. En general te diría que tuvierais con los robos, cuidado con los robos a lo largo del mes de junio. Muy importante. Todos los que estéis esperando recibir un dinero se recibiría a lo largo del mes de agosto. Documentos que se arreglarían en el mes de abril para poder recibir este dinero en el mes de agosto. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos. No me han salido ventas importantes, ¿eh? Pero bueno, todo puede pasar, ¿eh, Cáncer? El que no me salga a mí no quiere decir que no vaya a pasar. Vamos a seguir, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar, vamos a ver qué va a pasar a lo largo de este año 2022 en tu vida amorosa, Cáncer. En tu vida amorosa, te puedo decir que se acercan ilusiones a tu vida, pero ilusiones en las cuales también hay indecisiones, y esto será en los 3 primeros meses del año, Cáncer. Pero como la ilusión va a seguir, esto va a llevar a que vosotros tengáis un encuentro que se dará a lo largo del mes de abril o mayo. ¿Qué pasa a raíz de este encuentro? Quizás no es lo que vosotros esperabais. Dice, quizás no sea lo que vosotros esperabais. O lo que se esperaba en esta historia. Entonces puede haber una especie de estancamiento que duraría un par de meses. Ten en cuenta que si esto sucede, esta persona se acercaría a ti de nuevo a lo largo del mes de agosto. Regresa esta persona, se acerca a esta persona. Septiembre sería un mes bastante importante en esta historia, en esta relación, porque cambiarían mucho las cosas, sería una relación de diferente manera, ¿no? No tan superficial, sería como más real, o yo la estoy viendo más real. Entonces aquí se decide continuar con la historia, pero se decide continuar con la historia de forma diferente, Cáncer. Hay cierta estabilidad en este caso, que ya se va cogiendo a finales de año. Cierta estabilidad que se irá cogiendo a finales de año. Que incluso aquí se podría hablar de cambio de residencia. Los dos. Y aquí ya tú decides, Cáncer. Porque yo no sé si tú vas a estar de acuerdo o no en este caso. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia, novios, lo que tenéis persona especial también. Vamos a mirar algo. Casados en convivencia y novios. Algo cambia de repente a lo largo del mes de marzo a abril. Así, pero de forma repentina. Ahora, que aquí yo no quiero que tú pienses que es que se rompe la relación. No me sale una ruptura de relación, puesto que me están diciendo se reanudará de nuevo la relación a lo largo del mes de agosto. No es eso. Lo que pasa que aquí hay cosas que comienzan a cambiar en la relación. Hay estancamientos, bien, hay estancamientos. Hay un hombre en concreto que dicen que podría ser el causante
de estos estancamientos. Cuando aquí se propone reanudar la relación, ¿no? Dice, ya no queremos reanudar la relación de la misma manera. O hay cambios o no hay, o no hay no hay algo recíproco, ¿vale? Es como si esto sucediera a finales de año, ¿no? Como que se pide cambios y cambios importantes. Lo que es en la relación, Cáncer. Todos los que estéis, digamos, en una... que tengáis, vamos a decir, que tengáis persona especial, tengo que decir que a lo largo del mes de enero aquí se está pasando mal. Uno de los dos lo está pasando mal a nivel emocional. Dice, uno de los dos lo pasa mal a nivel emocional. Y se ve obligado a lo largo de primeros de año, los primeros meses del año, a parar esta historia. Pero esta historia no podrá ser parada. Dicen, no podrá ser parada. Se dejará llevar de nuevo. Y esto se reanudará. Personas del pasado que podrían regresar a vuestra vida a lo largo del mes de septiembre, Cáncer. Muy importante, atención a esto. Y cuidado con las intenciones que llevan estas personas. Porque yo aquí en este caso tengo que decir, las intenciones no son muy claras. Algo tienes tú que le interesará a esa persona en concreto. Hay que tener mucho cuidado a lo largo del mes de julio con una persona, una mujer en concreto, una figura materna. Hay que tener mucho cuidado con esta persona porque dicen, esta persona vendrá con mentiras, vendrá como a alterar la relación o algo por el estilo. Tendremos miedo, Cáncer, a lo largo de este año, de un regreso de alguien o de un acercamiento de alguien. Dice, hay miedo de un acercamiento de alguien, de una persona del pasado, de una persona que venga y que genere la duda en los sentimientos de uno de los dos. Dicen, habrá miedo a eso. Pero esta persona de verdad tiene esa fuerza para generar la duda. Mira, le da un poquito a la lengua. ¿Para qué nos vamos a estar con tonterías? Pero no creo que tenga esa fuerza. Además, te voy a decir que si esto sucede, de que esta persona se acerque a vuestra vida de una manera o de otra, yo te tengo que decir que esta persona igual viene y se va. O sea, duraría aproximadamente en ese lugar unos 2 meses, Cáncer. Así que yo te diría en ese caso que no te alarmes, que no te preocupes, no te alarmes, porque es una persona que tú sabes muy bien, Cáncer, que es alguien muy inestable, muy inestable. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Vamos a hacer una tirada general, bien, a todo lo que nos quieran decir las cartas, bien. Vamos a ver, Cáncer, año 2022. Esto ya es una tirada más general, ¿vale? No es tan concreta. Dice, si a primeros de año notas que algo se estanca en tu vida a lo largo del mes de enero, no te preocupes, porque en el mes de febrero habrá movimientos. Habrá movimientos. Movimientos de energía, movimientos en todos los aspectos, cada uno de tu vida, cada uno que lo aplique a su historia. Cáncer, el amor verdadero llegará a lo largo de este año, así lo dicen. Y es un amor que te cambiará la vida. Pero todo depende, en los 2 últimos meses del año, cómo actúe uno de los dos. Así lo están diciendo. Porque igual que viene el amor, dice, puede suceder algo que lo estropearía todo. Mucho cuidado ahí en los 2 últimos meses, noviembre y diciembre, con los temas del amor, Todo depende de esos 2 meses. Cáncer, mucho triunfo para todos los Cáncer que tengáis hijos y que estén esperando algo importante. Eso que están esperando importante
se dará a lo largo del mes de julio. Y será algo muy triunfante para ellos, Cáncer. Discusiones en lo sentimental con la pareja, sí, pero solo a primeros de año. Mucha confusión en el mes de marzo. Siguen diciendo, hay un hombre que tiene algo que ver en estas discusiones que vosotros estáis teniendo. Pero a mitad de año, en el mes de agosto, vosotros reanudáis vuestra historia y estáis como antes, aunque se pedirán cambios. Como bien ha salido antes, dice, se pedirán cambios. Y así se va a hacer, se pedirán cambios. ¿Por qué se piden estos cambios? Porque a lo mejor han pasado cosas en tu vida, cosas que no esperabas. Y quizás por esta razón se pidan cambios, Cáncer. Hay algo que está parado en tu vida desde hace tiempo. Podría volver a tu vida a lo largo del mes de febrero. Mucha atención a esto. Mucha atención a esto. Y ahí tú decides. Si te digo que esto regrese a tu vida, yo no te puedo decir es bueno o es malo para ti. Ahí tienes que decidir tú qué hacer. Si cambiar el rumbo de tu vida o seguir en la posición que estás. Cáncer. Ya me contaréis. Mi queridísimo Cáncer, que espero que te haya gustado el vídeo. Recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita y nada más, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.